Muy buenos días, bienvenidos a esta tertulia de amigos de Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Para mí es un placer, un lunes más, este inicio de semana, poder estar aquí. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Adolfo, y también es un placer poder estar aquí para compartir esta mañana y poder compartir de la palabra, ¿no? Porque no hay nada más bonito que poder compartir las verdades de Dios. Las verdades de la palabra de Dios. Así que este lunes tenemos pues Mateo 24, vamos a estar compartiendo acerca de Mateo 24 y vamos a profundizar, ¿verdad? Sí, obviamente Mateo 24 poder profundizar o medianamente profundizar nos puede llevar varios lunes, así que prepararse porque hoy vamos a una parte y seguramente durante mínimo 3 lunes, 2 lunes más, mínimo, 2 o 3 lunes más, vamos a estar hablando de Mateo 24, acerca precisamente de la gran profecía que fue dada por Jesús, que abarca mucho tiempo. Sí, así es. Y a mí me parece bastante interesante Mateo 24, aunque sabemos que también tiene que ver mucho pues algunos capítulos anteriores y posteriores al 24. Exacto, ¿no? Evidentemente cuando Jesús habla y le hacen algunas preguntas, como vamos a ir viendo, no está hablando pura y exclusivamente de ese momento, sino que tiene que ver con charlas anteriores, y después vamos a ver que en Mateo 25 da algunos consejos como conclusión de eso. Así es. Y bueno, podemos empezar leyendo Mateo 24, me gustaría leerlo, los primeros versículos. ¿Si me permites? Sí, por supuesto. Mateo capítulo 24 dice lo siguiente: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bien. Hay que entrar en contexto para poder entender esto. Primero, el contexto del momento que vivía Jesús era ya prácticamente la última semana. Sí. Entonces, ya había hablado de cosas importantes y ya se encontraba en lo que iba a ser la última semana. Y ahora estaba saliendo del templo, y cuando los discípulos se le acercaban, le mostraban orgulloso, porque el templo se había convertido en el centro del orgullo del pueblo judío, de Israel, de su orgullo religioso, de todo lo que ellos sentían. Era tan importante el templo que hasta juraban por el templo. Uh-huh. Se habían levantado ese monumento. Era un monumento precioso. Y me imagino la arquitectura, ¿verdad? O sea, por eso es que le daban esa importancia. Claro, el primer templo lo construyó Salomón, el rey Salomón. Ahora, ese primer templo fue destruido cuando sucedió la deportación, ¿no? Que vino Nabucodonosor, bueno, fue destruido el templo. Después, este templo, el primer templo era el de Salomón. Fue construido por Zorobabel, por Esdras. Esto lo podemos leer en Esdras, capítulo 6, mientras Nehemías reconstruía la ciudad de Jerusalén, Esdras reconstruía el templo con Zorobabel, para situarnos en la época de la historia secular y la historia bíblica que coinciden, ¿eh? Sí, así es. Entonces, en la época en que Jesús nació, gobernaba Herodes el Grande. Entonces tenemos el templo reconstruido, Herodes el Grande, que lo expandió el templo, lo agrandó. Esto lo dice las crónicas de los historiadores de la época. Esto no está en la Biblia, sino que los historiadores de la época cuentan lo que hizo cada rey, y en este caso el rey Herodes el Grande expandió, lo mejoró.
Y el templo se convirtió en el centro de la vida del pueblo judío. Esto fue por casi 1000 años. Tanto era costumbre, por ejemplo, en Mateo 23, 16, habla de que juraban por el templo. ¿Por qué? Nosotros, no sé si te pasa a ti, pero en mi cultura, la cultura donde vengo, lo más sagrado que hay, entre comillas, entiéndame, es la madre. Por eso se juraba por la madre. Sí. ¿Sí o no? Así es. Sí. Te lo juro por mi madre. Entonces, lo más sagrado que tenían era el templo. Por eso juraban por el templo. Esa era la costumbre que tenían. Era tanto la idolatría que tenían por el templo, que hablar en contra del templo o decir algo en contra del templo se consideraba una blasfemia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 13, habla de eso. Y Jesús se plantó ahí y dijo, este templo, este es el orgullo que han dejado al Dios vivo por el templo. Cuando Dios dijo que Él no habitaba en un templo hecho con manos de hombre. Ahí algunos dirán, entonces, ¿por qué Dios le dio a Salomón el construir el templo? Bueno, porque querían construir un templo, pero Dios no habitaba en templos hechos con manos humanas. Entonces habían dejado la devoción a Dios por la devoción al templo. Parece que la devoción al templo llegaba a ser más importante que la devoción a Dios. Era como la identidad del pueblo de... Era la identidad. Pasó a ser la identidad. Es como cuando algo ocupa, Dios te da una bendición y esa bendición ocupa más lugar en tu corazón que el propio Dios. Claro. Que es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Entonces, recién antes de venir estábamos hablando con un compañero aquí que nos contaba de una vez un pastor que nosotros conocemos fue a visitar una iglesia y estaban muy orgullosos de su equipo de alabanza y adoración. Entonces, y hablaban más de la adoración que había en esa iglesia que del Dios al cual adoraban. Claro. Es cuando algo se convierte en un objeto de culto en sí mismo. Idolatría. Una idolatría. Entonces, es algo que tenemos que tener mucho cuidado. No sea cosa que la bendición que Dios nos da vaya ocupando el lugar del bendecidor. Claro. Eso fue lo que pasó. Entonces, ahí, en ese contexto, es que Jesús dijo, de esto no quedará piedra sobre piedra. Y recuerdo que los fariseos y los religiosos de ese tiempo, cuando acusaban a Jesús, decían, este hombre ha dicho que va a derribar la iglesia. Ahí era una acusación porque se sentían tan ofendidos, tan heridos por ese... y querían acusarle a Jesús por la eso. Acusación que hicieron fue que precisamente había profetizado que había hablado en contra del templo. Sí. Hablar en contra del templo era hablar en contra de lo más sagrado que tenían. Sí, porque para ellos es una blasfemia. Exacto. Entonces, cuando Dios ya había mostrado, cuando permitió que el templo de Jerusalén había sido destruido, ya había mostrado Dios que para Él no era tan importante el templo como lo que había en el corazón del pueblo. Así es. En esta época donde construimos templos para las iglesias, tenemos que recordar esto, que no es más importante el templo, el edificio, que lo que hay en el corazón. Que si el fin de nuestras vidas como pastores es construir un templo, que no nos preocupemos que en cualquier momento de un soplo puede desaparecer, porque lo más importante para Dios es que el templo seamos nosotros, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo, dice el Señor. Así lo dice la palabra. Entonces, que no nos olvidemos de esto, que para Dios... Dios había dicho las medidas que tenía que tener todo el templo, pero cuando el templo ocupó el lugar de Dios, Dios permitió que fuera el templo. Está claro en la palabra, ¿verdad? Lo dice... Muy interesante. Es interesante. Entonces, para que nos demos cuenta, había un máximo exponente de la historia de la antigüedad fue Flavio Josefo, o Josefo Flavio, que no era ni judío ni era
bueno, era así, pero no era cristiano, no era creyente. Él lo único que hacía era cumplir con su oficio de historiador. Entonces, un libro Antigüedades de los Judíos dice que por 8 años trabajaron en el templo 10.000 hombres. Por 8 años trabajaron en el templo. Y que lograron, le pusieron tanto primor y hubo tanta excelencia, tanta magnificencia, que superó en esplendor al templo de Salomón. Que ya es mucho decir, ¿no? Ya es mucho decir. Recordemos que cuando Salomón construyó el templo y tuvo su reino, venían los reyes de la tierra y traían presentes para ver ese esplendor. Bueno, el templo, era 400 y pico años después, era superior en esplendor al templo de Salomón. Ahora, después de este trabajo que se tomó Herodes con su gente, el templo era más grande todavía, era enorme. Unos 500 yardas, dice, de largo y 400 de ancho. Era más grande el sitio que el que era originalmente. El plan de Herodes para reconstruir el templo empezó en el año 19 a.C. Y se completó en el año 63 después de Cristo, durante 80 años. Así que, obviamente, estamos hablando que primero fueron 8 años donde trabajaron 10.000 hombres, y después todo el proceso de agrandar, reconstruir, agrandar, expandir, embellecer el templo duró 80 años. 7 años duró el templo antes de su destrucción. Antes de su destrucción. 7 años, nada más. Ahora, este templo, que es el segundo templo, se lo conoce como el segundo templo, era grande, hermoso. Y Flavio Josefo decía que el templo estaba cubierto con láminas de oro. Y que cuando el sol brillaba sobre estas láminas de oro, cegaba al verlo. Tú lo mirabas, el sol brillaba y ese reflejo te cegaba. Y donde no había oro, había bloques de mármol blanco, un mármol blanco puro, y daba la sensación para los que lo veían de lejos que estaba lleno de nieve. Para que nos demos cuenta el esplendor, ¿no? Nosotros que hoy en día hablamos, por ejemplo, del Taj Mahal, sí, el gran edificio de la India, que también es de mármol blanco. Bueno, así era el templo de Herodes. Una maravilla. El segundo templo o templo de Herodes, que fue el que lo construyó. Ahora, la profecía de Jesús de que no quedará piedra sobre piedra de este templo, se cumplió en el año 70. Ahora, ¿cómo es que se cumplió? Había 3 grandes grupos, o 4, escribas, fariseos, saduceos, y por otro lado estaban los celotes. Cuando Jesús ya había muerto y resucitado, estamos hablando del año 66 después de Cristo, este grupo de celotes lograron desatar una religión violenta. Recordemos que Barrabás, ¿te acuerdas de Barrabás? Me acuerdo de Barrabás. Barrabás también era un celote. Sí. Y era un sedicioso. Entonces, ese grupo sedicioso que quería, hay que entender que en toda esa época de esplendor del Imperio Romano, y el pueblo judío, si bien mantenía su identidad como nación, pero estaba bajo el yugo romano, sí, para que nos hagamos la idea, cuando se cobraban impuestos para el Imperio Romano. Entonces, los publicanos eran cobradores de impuestos para el Imperio Romano. Judíos que cobraban para el Imperio Romano. Exacto, por eso era, la peor manera de insultarte era decirte que eras publicano o a ver, cómo decirte
que no eras judío y que eras publicano. Sí, estaban mal vistos como traicioneros, ¿verdad? Hacia su propia nación. Entonces, en medio de todo esto es que estaba este grupo de los que querían la liberación del yugo romano, que eran los celotes, y en el año 66 lograron desatar una violenta rebelión en Jerusalén. Esto lo dice la historia, no lo dice, bueno, la Biblia también habla de algunas cosas, pero no de esto específicamente. En el año 66 comienza esta revolución, se apoderaron de Jerusalén y acabaron con el sacerdocio, con los grandes sacerdotes. Entonces el general Vespasiano, el general romano, que después fue el emperador Tito Vespasiano, fue el encargado de conducir a las legiones romanas para aplacar esta rebelión. Ahora, esto no es de un día para otro. Entonces, en medio de todo eso, cuando Vespasiano fue nombrado emperador, su hijo Tito tomó el relevo como general del ejército que estaba encargado de aplacar la rebelión, e iniciaron la reconquista de Jerusalén. Esto fue el 8 de septiembre del año 70, y penetraron el monte donde se encontraba el templo, y dice la historia, los historiadores, que incendiaron y derruyeron el santuario. Había un santuario imponente, lo derribaron, lo destruyeron. Y también todo el complejo de edificios, porque estaba el templo y un complejo de edificios donde vivían los levitas, los sacerdotes, donde se hacían los sacrificios, donde se guardaban las cosas, donde estaban los tesoros del templo. Todo esto que estaba amurallado lo derribaron, y como había muchos tesoros, fueron robados durante el saqueo. Esto fue el 8 de septiembre del 70, y para ello, para sacar los tesoros, quitaron piedra sobre piedra, como profetizó Jesús. Hay algunos que dicen que, por un lado, Tito quería preservar el templo como lo que era, algo arquitectónicamente bello, pero que lo prendieron fuego. Entonces, al prenderlo fuego y con el ansia de querer apoderarse del oro, recordemos que estaba enchapado en oro, había partes enchapadas en oro, entonces el fuego derritió el oro y se quedó entre las piedras. Entonces es que quitaron literalmente piedra sobre piedra para apoderarse del oro. Literalmente quitaron piedra sobre piedra, lo que Jesús había profetizado. Así se cumplía la profecía de Jesús. Se cumplió estrictamente la profecía. Ahora, se dice que en la caída de Jerusalén, los últimos judíos sobrevivientes de la ciudad huyeron del templo, huyeron hacia el templo, porque era el edificio más fuerte, más seguro, y los soldados lo rodearon, y como te dije que lo prendieron fuego, según dicen, un soldado borracho, obviamente esto es lo que dicen los historiadores, comenzó el incendio que pronto devoró el edificio. Y bueno, todos los ornamentos se derritieron y se robaron todo. Ahora, lo único que quedó fue lo que hoy conocemos como el muro oriental o el muro de los lamentos. Sí. Es lo único que quedó en pie. Ese famoso lástigo que, bueno, no lo hemos preparado para mostrar, ¿no? Cuando estuve en Jerusalén, allí una de las cosas tradicionalmente es ir al muro de los lamentos, donde se va a orar. Hay un sitio para hombres, otros para mujeres. Sí. Entonces, donde entre sus piedras tienen la costumbre de colocar las oraciones, las peticiones. Sí. Bueno, eso es lo único que quedó en pie del muro del templo. De todo, ¿verdad? Del todo. Flavio Josefo dice que las piedras
eran blancas, fuertes, de 50 pies de largo y 24 de ancho y 16 de grueso. O sea, para que te des cuenta cómo los historiadores dejaron detalladamente, no hablaban por hablar, sino que todos los detalles que nos decían eran porque eran concienzudos en su forma de dejarnos todos estos datos. Y por eso podemos, en cierta manera, fiarnos de estos datos para que nos demos cuenta que, bueno, la historia es la que es, ¿no? Claro. Ahora, esta profecía se cumplió literalmente. Había un templo real y realmente fue destruido. De manera que podemos esperar el cumplimiento efectivo de toda la profecía dada por Jesús con respecto a esto. O sea que ahora que hemos dicho lo que pasó, lo que Jesús profetizó con respecto al templo, lo que pasó, y esto nos habla de que si se cumplió literalmente lo que Jesús dijo en parte de la profecía, ¿por qué no hemos de creer el resto? Claro. O sea, está clara la evidencia de lo que se ha cumplido y está claro que se va a cumplir el resto de lo que dice. Esta profecía la dio Jesús en el año 33, aunque hay algunas cuestiones sobre la verdadera época del nacimiento de Jesús. Puede haber 3 años y medio o 4 años de diferencia, pero no más. Y después tenemos la evidencia histórica de que esa profecía se cumplió en el año 70. Primer punto. Exacto. Ahora, vamos a hablar acerca de las preguntas. Sí. Mateo capítulo 24, versículo 3, ¿verdad? Sí. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, Jesús sale del templo con los discípulos, da la profecía sobre el templo, salen de la ciudad, cruzan y se van enfrente donde está el Monte de los Olivos, y de ahí los discípulos se le acercan y le hacen estas 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas por una afirmación de que el templo iba a quedar destruido. No es lógico. No tiene mucho sentido, sí. No tiene mucho sentido. Claro, es que hay que entender, Jesús estaba con sus discípulos, estaba entrando en la última semana. Tenemos que entender, búscame cuándo fue la entrada triunfal en Jerusalén, ¿en qué capítulo? Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a los discípulos diciendo: id a las aldeas que a la aldea, que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino. Más que nada, lo importante es centrarnos en el tiempo. Capítulo 20, capítulo 21, 22, 23, 24. Estamos hablando de pocos días de diferencia, 3, 4, 5, 6 días entre uno y otro. En el capítulo 20, Jesús le hace estas afirmaciones a los discípulos. Versículo 17 dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte, en el camino. O sea, estaban por hacer la entrada a Jerusalén. Sí. Llegando a Jerusalén, en el camino los llamó aparte a los discípulos y dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, que era el título mesiánico que se le daba a Jesucristo, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten
y le crucifiquen, mas el tercer día resucitarán. O sea que cuando le hicieron esas tres preguntas, todavía tenían en mente fresco esta afirmación. Entonces esas tres preguntas tenían que ver con también lo que Jesús había dicho. Imagínate emocionalmente, pongámonos nosotros en el lugar. Sí, en situación. En la situación. Me dicen esto. A los 3, 4 días me dicen que el templo se va a caer. Entonces cuando llega el momento, le pregunto por todo, pero ¿qué es lo que nos estás queriendo decir? Claro. ¿Qué pasará? No es que fue se hicieron preguntas porque sí, sino que tenían que ver con todo lo que estaba pasando. Con todo lo que estaba pasando, con todo lo que estaba acumulando. Porque Jesús estaba hablando de que Él iba a ser entregado, condenado, escarnecido, azotado, que iba a morir y que iba a resucitar. Ahora, tampoco podemos dejar de poner en situación en el capítulo 23, capítulo 20, capítulo 23, dice, durante todo el capítulo 23 está afrentando a la religión, está afrentando a la hipocresía de los escribas y de los fariseos. Sí. Vamos del versículo 34 en adelante, que dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Pasará para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Estaba hablando de un juicio que Dios iba a desatar sobre esa generación. Sí. La generación de los judíos de esa época. Que eso fue lo que se cumplió con la destrucción del templo y la diáspora de los hebreos. Porque esa fue una diáspora. Diáspora significa, una huida hacia todos lados, sí, de los judíos, ¿no? Eso fue en la persecución del año 70 con la destrucción del templo. Ahora, también los discípulos, cuando le hicieron esta pregunta, tenían en cuenta, capítulo 23, el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Sí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que, para entender el porqué de esas tres preguntas, tenemos que entender todo este contexto. Sí. Entonces, por lo tanto, los discípulos, como toda persona a la cual se le anuncia eventos tan radicales, cuando le han preguntado a Jesús, le han preguntado teniendo en cuenta todos estos eventos, no solamente el del templo. Así es. Entonces, si me permite, para resumir, para poder avanzar, eventos: la muerte y resurrección del Señor, la persecución y diáspora de los hebreos y la destrucción del templo. De ahí vienen las tres preguntas. Ahora ya tiene sentido, porque es que tomando toda la situación que han pasado en ese tiempo, porque fueron varios días, ¿verdad? Sí. Estando con Jesús y teniendo toda esa información, porque realmente los discípulos tenían toda esa información. Ya sueltan esas tres preguntas y ahora ya tiene mucho sentido. Es que si no queda como... ¿Cómo es que le hicieron? Sí. Solamente por decir que del templo no va a quedar piedra sobre piedra, no era suficiente. Así es. Bueno, precisamente no era cosa suficiente poder decir todo esto. Ahora, ¿cuándo serán estas cosas? Pues ya viene la respuesta de parte de Jesús, ¿verdad? En el versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad
que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Claro. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sí, el tema es, ¿cuándo serán estas cosas? Jesús dijo que el templo sería destruido completamente. Entonces era lógico que los discípulos quisieran saber cuándo. ¿Cuándo iba a suceder esto que era tan extremo para Jerusalén, para el templo, para la vida de los judíos? Y la respuesta será dada en el contexto de responder las otras dos preguntas. Sí. Las otras dos preguntas es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y recordemos que para los discípulos la destrucción del templo y el fin del siglo estaban probablemente conectados. Ellos pensaban, si se destruye el templo, es que viene el fin de todas las cosas. Sí. La palabra siglo no significaba solamente 100 años como lo entendemos nosotros, sino de ciclo, un ciclo de tiempo. Entonces, entendían que venía el fin de ciertas cosas, o el fin de las cosas. Ellos lo entendían de esa manera. También esta segunda pregunta fue hecha recordando los eventos que rodearon la destrucción del primer templo. Porque claro, cuando te sucede algo a ti en la vida, tú utilizas de la memoria histórica de lo que ha pasado en tu vida. Sí, los recuerdos. Los recuerdos. Entonces, como nación, ellos tenían el recuerdo de cuando fue destruido el templo de Salomón. Sí, el primer templo. Cuando vino el juicio, porque fue un juicio de Dios sobre el pueblo judío, y que por esa causa fue transportado el pueblo judío a Babilonia. Entonces, cuando les recordó, cuando Jesús les dijo esto, recordaron eso. Ahora, del fin del siglo, o sea, del fin de esa época, entiendo yo que la pregunta utilizaría las mismas palabras que nosotros podemos utilizar, o sea, ¿cuándo?, que es el adverbio de tiempo, ¿qué?, que representa, hablando acerca de los acontecimientos que precedieron a esto. Entonces ahí fue cuando Jesús respondió y le dijo, mirad que nadie os engañe. Esto significa que Jesús advertía de no dejarse engañar por la tentación que tenemos los seres humanos, de querer conocer las fechas y los acontecimientos que tienen que ver con su venida. Claro, porque hay mucha especulación al final y muchos pueden caer en engaño de especulaciones. Todo el mundo quiere saber. Lo que a nosotros nos pasa ahora, les pasaba a ellos. Cuando ellos querían saber cuándo iba a acontecer y qué iba a acontecer y cuáles eran las señales. Porque ellos creían que era el fin en ese momento. Sí. Y hoy en día, mucha gente tiene la tentación de querer saber cuándo va a ser el fin del mundo, cuándo va a ser la venida de Jesús. Los cristianos queremos saber cuándo va a ser la venida de Jesús y los incrédulos quieren saber cuándo va a ser el fin del mundo.